En este video se explorará el oscuro y violento mundo de los Hells Angels, una de las pandillas más temidas en la historia del crimen organizado. Desde el uso de brutales castigos físicos hasta torturas psicológicas aterradoras, se detallará cómo esta organización impone su ley interna y asegura la lealtad de sus miembros. Prepárate para un recorrido a través de los castigos más extremos jamás infligidos por esta infame pandilla, que dejarán una marca imborrable en la mente de quienes los presencian. Número 1. Alquitrán y plumas. El castigo del alquitrán y las plumas es uno de los métodos más antiguos y aterradores que los Hells Angels han adoptado para imponer su autoridad y mantener el control dentro de su organización. Este brutal procedimiento tiene sus raíces en las prácticas medievales, donde se utilizaba para castigar públicamente a aquellos que cometían traición o violaban las normas sociales de la época. Sin embargo, lo que hace que este método sea particularmente aterrador cuando es empleado por los Hells Angels es la combinación de la humillación pública con un dolor físico indescriptible, convirtiéndolo en una de las formas más deshumanizantes de castigo. En un caso específico que ha quedado grabado en la memoria de los miembros del club, un individuo acusado de colaborar con la policía fue sometido a este horrendo castigo. Primero, el hombre fue despojado de toda su ropa, exponiéndolo a la humillación frente a sus compañeros de pandilla. Luego, en un acto de crueldad extrema, se le vertió alquitrán caliente sobre la piel desnuda, causando quemaduras graves que se adherían dolorosamente a su cuerpo. Este alquitrán, al enfriarse, formaba una capa rígida y difícil de remover, intensificando el dolor y la desesperación del castigado. Pero el sufrimiento no terminaba ahí. Después de que el alquitrán se había solidificado en su piel, el individuo fue cubierto con plumas, lo que le daba una apariencia ridícula y grotesca. Este aspecto no solo tenía la intención de deshumanizarlo, sino que también lo convertía en un espectáculo público para el resto de los miembros de la pandilla. La víctima era exhibida en el club como un ejemplo de lo que les esperaba a aquellos que osaran desafiar la autoridad de los Hells Angels o traicionar a la organización. Este acto de humillación pública, combinado con el dolor físico extremo, estaba diseñado para aplastar el espíritu del castigado, dejándolo mental y emocionalmente destrozado. El impacto de este castigo va más allá del dolor físico inmediato. Las cicatrices, tanto físicas como psicológicas, que dejaba en la víctima eran profundas y duraderas. El trauma de ser expuesto a tal nivel de humillación, junto con el dolor de las quemaduras y la rigidez del alquitrán adherido a la piel, podía llevar a la víctima a desarrollar graves problemas de salud mental. La ansiedad, el trastorno de estrés postraumático y otros efectos psicológicos eran comunes entre aquellos que sobrevivían a este castigo, si es que lograban sobrevivir. Además, el miedo constante a ser señalado como un traidor y enfrentar un destino similar mantenía a los demás miembros en un estado de obediencia y lealtad extrema, asegurando que las reglas del club se respetaran sin cuestionamientos. Número 2. Zapatos de cemento. Los zapatos de cemento, una técnica de ejecución infame y aterradora, han sido utilizados por diversas organizaciones criminales a lo largo de la historia, pero pocos la han empleado con tanta eficiencia y crueldad como los Hells Angels. Este método, conocido por su capacidad para hacer desaparecer a una persona sin dejar rastro, refleja la brutalidad y la eficacia con la que esta pandilla impone su ley y elimina a aquellos que consideran una amenaza o un estorbo para sus operaciones. La premisa es sencilla, pero la ejecución es absolutamente despiadada, convirtiendo esta práctica en un símbolo del poder absoluto y el control implacable que los Hells Angels ejercen sobre su territorio y sus enemigos. El proceso comienza de manera insidiosa. La víctima, que generalmente ha sido marcada por haber cometido alguna ofensa grave contra el club, es capturada y sometida a una serie de torturas psicológicas y físicas diseñadas para quebrantar su voluntad. Este periodo previo al castigo final está cargado de tensión y terror, ya que la víctima, plenamente consciente de lo que le espera, es mantenida en un estado de constante angustia. Esta fase es esencial para los Hells Angels, ya que buscan no solo castigar, sino también instilar un profundo miedo que sirva como advertencia para otros.
Una vez que la víctima ha sido debilitada y quebrantada, se procede al acto final. Los pies de la persona son colocados en un recipiente lleno de cemento húmedo. Este cemento, que inicialmente parece inofensivo, comienza a endurecerse lentamente alrededor de sus pies, formando una masa sólida y extremadamente pesada. La sensación de impotencia se intensifica a medida que la víctima se da cuenta de que cualquier intento de escapar es inútil. Una vez que el cemento se ha endurecido por completo, el peso es tal que la movilidad se vuelve imposible, convirtiendo cualquier esfuerzo por liberarse en una tarea fútil. El siguiente paso es aún más aterrador. La víctima, ahora completamente inmovilizada, es transportada a un lugar remoto, generalmente un río, lago o el océano, donde será arrojada al agua. El peso del cemento actúa como una ancla, arrastrando a la persona rápidamente hacia el fondo, donde se ahoga sin posibilidad de rescate. La muerte es lenta y agonizante, y el cuerpo, atrapado por el cemento, queda oculto en las profundidades, casi imposible de recuperar. Este método garantiza que el cuerpo desaparezca sin dejar rastro, lo que dificulta cualquier investigación por parte de las autoridades y asegura que la desaparición de la víctima permanezca en el misterio. Número 3. Palizas con bate de béisbol. La paliza con bates de béisbol es una de las formas más directas y aterradoras de violencia física que los Hells Angels utilizan para imponer su ley interna. Este castigo, que puede parecer primitivo, es en realidad un método altamente efectivo para asegurar que el mensaje de la organización se entienda sin lugar a dudas. Cualquier violación de las reglas del club será respondida con una brutalidad extrema. En el mundo cerrado y violento de los Hells Angels, las palizas con bates de béisbol no son meramente actos de violencia. Son rituales de castigo diseñados para infligir dolor, humillación y miedo, no solo en la víctima directa, sino también en todos los que observan o escuchan sobre el incidente. El proceso de la paliza suele comenzar con un ritual de degradación. La víctima, generalmente un miembro que ha cometido una ofensa grave contra el club, es aislada y llevada a un lugar donde no podrá escapar ni ser rescatada. Este aislamiento es crucial, ya que no solo asegura que la víctima no pueda defenderse, sino que también amplifica su miedo, sabiendo que está completamente a merced de sus agresores. Los miembros de la pandilla, armados con bates de béisbol, rodean a la víctima, creando un ambiente de tensión y terror. No se trata solo de un acto de violencia, sino de un espectáculo de poder, donde cada golpe es un recordatorio del control absoluto que los Hells Angels ejercen sobre sus miembros. El ataque en sí es implacable. Los bates de béisbol, que son armas diseñadas para golpear con fuerza, se utilizan con precisión y crueldad. Cada golpe está dirigido a maximizar el dolor y el daño, rompiendo huesos, magullando la carne y dejando a la víctima en un estado de agonía. El sonido de los bates golpeando contra el cuerpo es un recordatorio escalofriante de la brutalidad de la pandilla, un sonido que queda grabado en la mente de todos los presentes. La paliza puede durar varios minutos, cada uno de ellos lleno de un dolor inimaginable para la víctima. Pero más allá del dolor físico, el impacto psicológico es aún más profundo. La víctima, consciente de que está siendo castigada por aquellos que alguna vez consideró hermanos, experimenta una traición emocional que se suma al dolor físico. La brutalidad del acto destruye cualquier sentido de camaradería que pudiera haber existido, reemplazándolo con un miedo profundo y duradero. Este miedo no solo afecta a la víctima, sino que también sirve como una advertencia para los demás miembros del club. Cualquiera que desobedezca las reglas puede esperar un destino similar. La paliza con bates de béisbol se convierte así en una herramienta de control psicológico, manteniendo a los miembros en un estado de obediencia y lealtad extrema. La eficacia de este castigo radica en su capacidad para infligir tanto daño físico como emocional. Las cicatrices que deja, tanto visibles como invisibles, son un recordatorio constante de la brutalidad que los Hells Angels están dispuestos a ejercer para mantener su poder. Además, la naturaleza pública del castigo, que a menudo se lleva a cabo frente a otros miembros del club, refuerza la idea de que nadie está por encima de las reglas y que cualquier transgresión será castigada de manera rápida y brutal. La paliza con bates de béisbol es, en resumen,
una declaración de poder, una muestra de fuerza diseñada para mantener el orden dentro de la organización a través del miedo y la violencia. Número 4. Tortura con fuego. La tortura con fuego es uno de los castigos más extremos y dolorosos que los Hells Angels utilizan para mantener la disciplina dentro de su organización. Este método, que implica la aplicación deliberada de brasas ardientes en la piel de la víctima, no solo busca infligir un dolor físico insoportable, sino que también tiene la intención de quebrar mental y emocionalmente a quien lo sufre. Este castigo es reservado para aquellos que han cometido ofensas graves, como el robo o la traición, y es una demostración clara de hasta dónde está dispuesta a llegar la pandilla para mantener su control y asegurar la lealtad de sus miembros. El proceso comienza con la captura y la restricción de la víctima. Atada firmemente para evitar cualquier posibilidad de escape, la víctima se enfrenta a un grupo de pandilleros que observan con una mezcla de anticipación y crueldad. El ambiente es tenso, cargado de un silencio que solo se ve interrumpido por el crepitar de las brasas que están a punto de ser utilizadas. La víctima, consciente de lo que está por venir, experimenta un terror que va más allá del miedo al dolor físico. Es un miedo a la destrucción total de su ser, tanto física como emocionalmente. Cuando las brasas finalmente hacen contacto con la piel de la víctima, el dolor es inmediato y extremo. El calor intenso de las brasas comienza a ampollar la piel incluso antes de tocarla, y cuando lo hace, la sensación es de un dolor insoportable que se extiende por todo el cuerpo. La víctima grita, suplica por clemencia, pero sus gritos son ignorados. Los Hells Angels no solo buscan infligir dolor, buscan un espectáculo, una demostración de poder que sirva como advertencia para otros. Cada brasa se aplica con precisión, buscando maximizar el dolor sin causar la muerte inmediata, prolongando así el sufrimiento. Este castigo no solo deja cicatrices físicas, sino que también deja profundas marcas psicológicas. El trauma de ser sometido a una tortura tan extrema puede llevar a la víctima a un estado de desesperación y resignación, donde la única opción que parece viable es ceder a las demandas de la pandilla. Este es precisamente el objetivo de los Hells Angels: quebrar el espíritu de la víctima, asegurando que nunca más se atreva a desafiar la autoridad del club. Además, el uso de este tipo de tortura envía un mensaje claro a otros miembros. La traición o cualquier acto de desobediencia será castigado de manera implacable y despiadada. La tortura con fuego es también un acto de control absoluto. Al someter a un miembro a este tipo de castigo, los Hells Angels refuerzan su dominio no solo sobre la víctima, sino también sobre todos aquellos que son testigos de la tortura. El miedo que genera este método asegura que la lealtad se mantenga y que la obediencia sea incuestionable. Es una táctica de terror diseñada para mantener el orden y el control dentro de la pandilla y para recordar a todos que los Hells Angels están dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger su poder. Número 5. Amenaza de ser desollado vivo. La amenaza de ser desollado vivo es un castigo tan aterrador y brutal que su sola mención es suficiente para mantener a raya a cualquiera que considere desafiar a los Hells Angels. Este método, que consiste en la eliminación lenta y dolorosa de la piel de una persona, capa por capa, es una de las formas más extremas de castigo que la pandilla utiliza para imponer su autoridad y mantener el control. Aunque existen pocos registros documentados de este castigo siendo realmente ejecutado, los rumores y las historias que circulan dentro del club son suficientes para sembrar un miedo profundo y paralizante entre los miembros. El concepto de ser desollado vivo es tan terrorífico que no necesita ser llevado a cabo para cumplir su propósito. La mera idea de experimentar un dolor tan extremo, combinado con la humillación y la deshumanización que implica, es suficiente para mantener a los miembros en un estado de obediencia constante. Este tipo de castigo se convierte en una poderosa herramienta de guerra psicológica, utilizada para infundir miedo y asegurar que nadie se atreva a desafiar las reglas del club. La amenaza se transmite de boca en boca, creciendo en intensidad con cada narración, hasta convertirse en una leyenda oscura dentro de la organización. En la práctica,
El proceso de desollamiento es extremadamente doloroso y requiere un alto grado de crueldad por parte de quienes lo ejecutan. La víctima, inmovilizada e incapaz de escapar, se enfrenta a una experiencia de dolor inimaginable, mientras su piel es removida lentamente. Cada capa de piel eliminada revela carne viva y nervios expuestos, intensificando el dolor con cada movimiento. Este proceso es deliberadamente lento, diseñado para prolongar el sufrimiento y asegurar que la víctima esté completamente consciente de lo que está sucediendo. La tortura no solo es física, sino también mental, ya que la víctima es forzada a soportar un tormento que parece no tener fin. El impacto de esta amenaza va más allá de la víctima directa. Los miembros de la pandilla, plenamente conscientes de que este castigo podría ser infligido en cualquier momento, viven en un estado de constante temor. Este miedo es un elemento disuasorio extremadamente efectivo, que asegura que la lealtad y la obediencia al club sean inquebrantables. La amenaza de ser desollado vivo se convierte en un recordatorio constante de que la traición o la desobediencia no solo se pagarán con dolor físico, sino también con una humillación y una destrucción total del ser. Además, la amenaza de ser desollado vivo refuerza la imagen de los Hells Angels como una organización despiadada y brutal, dispuesta a utilizar cualquier medio necesario para mantener su poder. Esta imagen, que se extiende más allá del club, afecta también a sus rivales y enemigos potenciales. El conocimiento de que los Hells Angels son capaces de infligir un castigo tan extremo y aterrador disuade a otros de cruzarse en su camino, asegurando que se mantenga la autoridad del club y que cualquier intento de desafiar su poder sea sofocado antes de que pueda tomar forma. Esta amenaza no solo actúa como un control interno, sino que también se convierte en una leyenda que trasciende las fronteras del club. Los rivales, informantes potenciales y cualquier persona que esté en contacto con los Hells Angels, al escuchar sobre este castigo, se verán abrumados por un temor visceral. Este tipo de reputación no solo fortalece el control interno del club, sino que también amplifica su influencia externa, disuadiendo a cualquiera de interferir con sus actividades o desafiar su autoridad. El miedo que esta amenaza genera se ve amplificado por la cultura de secretismo y rumores que rodea a los Hells Angels. La falta de evidencia concreta sobre si este castigo se ha llevado a cabo realmente solo contribuye a aumentar su efectividad. Los miembros más jóvenes o nuevos dentro de la organización escuchan estas historias y, al no tener pruebas que las desmientan, asumen que son reales. Esto crea un ambiente de paranoia y vigilancia constante, donde todos los miembros son conscientes de que cualquier paso en falso podría llevarlos a un destino peor que la muerte. Número 6. Golpe de rodillas. El golpe de rodillas es otro de los castigos más temidos dentro del arsenal de los Hells Angels. Este método de castigo, que implica atacar deliberadamente las rótulas de una persona, es tan brutal como efectivo para enviar un mensaje claro e inconfundible. Cruzarse en el camino de los Hells Angels tiene consecuencias graves e irreversibles. Este castigo no solo es una forma de retribución física, sino que también tiene implicaciones profundas en términos de control y dominación, tanto sobre la víctima como sobre todos aquellos que son testigos de su implementación o que escuchan los relatos sobre él. El golpe de rodillas es un castigo que se reserva para aquellos que han cometido ofensas particularmente graves dentro del club. Estas ofensas pueden variar desde la traición hasta el incumplimiento de obligaciones financieras o cualquier acto que los líderes del club consideren una violación de las normas internas. La naturaleza del castigo refleja la severidad de la ofensa, ya que el daño infligido es tanto físico como simbólico. Atacar las rodillas de una persona no solo la incapacita físicamente, sino que también actúa como un recordatorio constante de la fuerza y el poder de los Hells Angels. El proceso comienza con la identificación de la víctima, que generalmente no es informada de antemano sobre el castigo que le espera. Esta falta de advertencia aumenta el impacto del castigo, ya que la víctima no tiene tiempo para prepararse mental o físicamente. Una vez seleccionada, la persona es sometida a una brutal paliza, durante la cual uno o varios miembros del club golpean deliberadamente sus rodillas con objetos pesados, como barras de metal o bates de béisbol, o en algunos casos,
disparan directamente a las rótulas. El objetivo es romper los huesos de las rodillas, dejando a la víctima con heridas que no solo son extremadamente dolorosas, sino que también tienen consecuencias a largo plazo. Las secuelas físicas de este castigo son devastadoras. La rotura de las rótulas a menudo resulta en discapacidades permanentes que afectan la capacidad de la víctima para caminar, trabajar o realizar actividades cotidianas. Este tipo de daño no solo causa un dolor inmediato e intenso, sino que también altera drásticamente la calidad de vida de la persona, dejándola dependiente de otros para su movilidad y bienestar. Esta pérdida de independencia es un aspecto clave del castigo, ya que refuerza la idea de que cualquier acto de desobediencia contra los Hells Angels tendrá consecuencias duraderas e irreversibles. Además del impacto físico, el golpe de rodillas también tiene profundas repercusiones psicológicas. La víctima, que a menudo ve a sus agresores como hermanos o camaradas, experimenta una traición emocional que puede ser tan dolorosa como el daño físico infligido. Saber que aquellos en quienes confiaba están dispuestos a destruir su cuerpo y su vida en nombre de la lealtad al club genera un sentimiento de desesperanza y aislamiento. Este trauma psicológico asegura que la víctima quede marcada de por vida, no solo por el dolor físico, sino también por el terror emocional que el castigo provoca. Número 7. Azotes con cadenas. Los azotes con cadenas representan uno de los castigos más brutales y despiadados que los Hells Angels utilizan para mantener la disciplina y el control dentro de sus filas. Este método, que involucra golpear a la víctima con pesadas cadenas de metal, no solo inflige un dolor físico extremo, sino que también sirve como una poderosa herramienta psicológica para imponer el miedo y asegurar la obediencia. Los azotes con cadenas son un recordatorio visceral de la disposición de los Hells Angels a utilizar cualquier medio necesario para castigar a aquellos que desafían su autoridad o violan las normas internas del club. El castigo comienza con la identificación de la víctima, generalmente un miembro que ha cometido repetidas infracciones o que ha mostrado una falta de respeto hacia las reglas del club. Una vez seleccionada, la víctima es llevada a un lugar aislado, lejos de miradas indiscretas, donde no habrá posibilidad de intervención o escape. Allí, la persona es atada a un poste o a otra estructura que la inmovilice, asegurando que no pueda protegerse de los golpes inminentes. Esta inmovilización es un aspecto crucial del castigo, ya que aumenta la sensación de impotencia y vulnerabilidad de la víctima. Los miembros del club encargados de ejecutar el castigo se preparan, cada uno de ellos armado con una cadena pesada, diseñada específicamente para infligir el máximo daño. Estas cadenas, que son utilizadas habitualmente en la vida cotidiana para remolcar o asegurar cargas pesadas, se convierten en instrumentos de tortura en manos de los Hells Angels. Cada golpe de la cadena está dirigido a causar laceraciones profundas, magulladuras graves y un dolor insoportable. La fuerza con la que las cadenas golpean la piel y los músculos de la víctima es tal que, a menudo, la persona pierde el conocimiento debido al trauma y al dolor. El dolor físico, sin embargo, es solo una parte del castigo. Los azotes con cadenas también están diseñados para ser un espectáculo público, aunque a menudo se llevan a cabo en lugares alejados de la vista del público general, son presenciados por otros miembros del club. Este aspecto público del castigo sirve para reforzar el poder de los Hells Angels y para enviar un mensaje claro a todos los presentes. La desobediencia o la falta de respeto no serán toleradas y las consecuencias serán severas. La humillación de ser azotado frente a sus compañeros agrava el dolor físico, convirtiendo el castigo en una experiencia profundamente traumática tanto a nivel físico como psicológico. Número 8. Tratamiento silencioso. El tratamiento silencioso, aunque aparentemente menos violento que otros castigos, es una de las formas más devastadoras de castigo psicológico que los Hells Angels utilizan para imponer la disciplina y el control dentro de su organización. Este método, que implica la exclusión social deliberada y el rechazo total de un miembro por parte de sus compañeros, puede tener efectos tan dañinos como cualquier forma de castigo físico. En el contexto de una organización tan cerrada y unida como los Hells Angels,
el tratamiento silencioso es una herramienta poderosa para asegurar la conformidad y castigar cualquier acto de insubordinación o traición. Cuando un miembro cae en desgracia, ya sea por haber violado las reglas del club, haber mostrado deslealtad o simplemente haber desafiado la autoridad, puede ser sometido al tratamiento silencioso. Este castigo comienza con la decisión de los líderes del club de cortar toda forma de comunicación y contacto con la persona castigada. Los otros miembros del club reciben instrucciones claras. Deben ignorar completamente a la víctima, no hablarle, no reconocer su presencia, ni interactuar con ella de ninguna manera. Este aislamiento social es devastador para la víctima, que de repente se encuentra completamente sola, rodeada de personas que antes consideraba amigos o incluso familia. El impacto psicológico de este castigo es profundo y duradero. La ausencia total de interacción social crea un sentimiento de alienación y soledad que puede ser difícil de soportar. La víctima, que alguna vez fue parte de un grupo unido y solidario, se ve de repente rechazada y excluida, lo que genera un profundo dolor emocional. Este dolor se ve agravado por el hecho de que el tratamiento silencioso no tiene una duración específica. Puede durar días, semanas o incluso meses, dependiendo de la gravedad de la ofensa y de la disposición de los líderes del club a perdonar al infractor. Durante este tiempo, la víctima es forzada a vivir en un estado de aislamiento total, sin apoyo ni consuelo, lo que puede llevar a un deterioro significativo de su salud mental. El tratamiento silencioso también sirve como una forma de manipulación psicológica. Al cortar todas las conexiones sociales de la víctima, los Hells Angels refuerzan su control sobre ella, asegurando que no tenga otra opción que cumplir con las demandas del club si quiere ser aceptada nuevamente. Este tipo de control emocional es extremadamente efectivo, ya que la necesidad humana de pertenencia y aceptación es fuerte, especialmente en un entorno tan cerrado como el de los Hells Angels. La víctima, desesperada por ser reintegrada al grupo, puede verse obligada a hacer concesiones o a cumplir con órdenes que de otra manera no habría aceptado, todo con el fin de romper el aislamiento y volver a ser parte de la comunidad. Número 9. Eliminación forzada de tatuajes. En la cultura de los Hells Angels, los tatuajes tienen un significado profundo. Estos tatuajes no son simplemente decorativos, son emblemas de lealtad, compromiso y pertenencia al club. Sin embargo, cuando un miembro es expulsado o cae en desgracia, uno de los castigos más humillantes y dolorosos a los que puede ser sometido es la eliminación forzada de sus tatuajes. Este procedimiento, que puede ser extremadamente doloroso y dejar cicatrices permanentes, es un recordatorio brutal de que sus lazos con el club han sido cortados de manera irrevocable. La eliminación forzada de tatuajes se lleva a cabo de varias maneras, dependiendo de la gravedad de la ofensa y del nivel de crueldad que los ejecutores del castigo estén dispuestos a ejercer. En algunos casos, la eliminación se realiza mediante el uso de láseres, una técnica que, aunque médicamente más segura, sigue siendo extremadamente dolorosa. El proceso de eliminación con láser implica disparar pulsos de luz concentrada sobre la tinta del tatuaje, lo que rompe las partículas de tinta en fragmentos más pequeños que el cuerpo puede eliminar a través de su sistema linfático. Este procedimiento no solo es doloroso, sino que también requiere múltiples sesiones, durante las cuales la víctima es sometida a un dolor intenso comparable a la sensación de ser quemado repetidamente. En situaciones más extremas, especialmente cuando el miembro expulsado ha cometido delitos graves o ha traicionado de manera significativa al club, los Hells Angels pueden optar por métodos mucho más crueles para eliminar los tatuajes. Uno de estos métodos incluye la remoción física de la piel tatuada, ya sea mediante cuchillas o herramientas improvisadas. Este proceso es extremadamente doloroso y no solo destruye el tatuaje, sino que también deja cicatrices profundas y permanentes en la piel de la víctima. Estas cicatrices no solo sirven como un recordatorio constante de su expulsión, sino que también actúan como una marca de vergüenza, una señal visible de que la persona ha sido rechazada por el club. El impacto psicológico de este castigo es tan devastador como el físico. Los tatuajes, que una vez fueron símbolos de orgullo y pertenencia, se convierten en fuentes de dolor y humillación.
La víctima no solo pierde su identidad dentro del club, sino que también queda marcada de por vida, tanto literal como figurativamente. La eliminación forzada de tatuajes es un acto de control absoluto, una forma de asegurar que la víctima nunca olvide la traición o el fracaso que la llevó a ser castigada de esta manera. Número 10. Exclusión social. La exclusión social es quizás uno de los castigos más severos y devastadores que los Hells Angels pueden imponer a un miembro que ha caído en desgracia. A diferencia de los castigos físicos que dejan cicatrices visibles, la exclusión social actúa como una herida emocional y psicológica que puede ser mucho más difícil de sanar. Este castigo implica la completa expulsión de la persona del entorno social del club, no solo alejándola de las actividades y eventos, sino también cortando todos los lazos personales y profesionales que haya construido dentro de la organización. Cuando un miembro es sometido a la exclusión social, se encuentra de repente aislado, no solo de la camaradería y el apoyo que una vez disfrutó dentro del club, sino también de cualquier forma de contacto con otros miembros. Este aislamiento es total. La persona no es invitada a reuniones, no se le permite participar en ninguna actividad del club y los demás miembros tienen prohibido interactuar con ella en cualquier forma. Este rechazo absoluto es un castigo extremadamente doloroso, especialmente en una organización donde la lealtad y la hermandad son valoradas por encima de todo. La exclusión social tiene un impacto devastador en la víctima. El sentimiento de ser completamente abandonado y rechazado por aquellos en quienes una vez confió puede llevar a una profunda depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental. La víctima, que de repente se encuentra sola y sin apoyo, puede caer en un estado de desesperación, luchando por encontrar un propósito o una identidad fuera del club. Este castigo no solo destruye la vida social de la persona, sino que también puede afectar su vida personal y profesional, ya que muchos de los contactos y conexiones que tenía estaban ligados a su pertenencia al club. El impacto de la exclusión social no se limita a la víctima directa. Este castigo también actúa como un poderoso disuasivo para otros miembros del club. La posibilidad de ser excluido socialmente y de perder todos los lazos y beneficios asociados con la pertenencia al club es suficiente para mantener a muchos miembros en línea. La exclusión social envía un mensaje claro. El club tiene el poder de destruir no solo tu cuerpo, sino también tu vida social y emocional. Es un recordatorio de que la lealtad es primordial y que cualquier acto de desobediencia o traición será castigado de manera implacable. Mantente siempre leal, porque en este mundo la traición se paga caro.